amigo oyente, reciba un afectuoso saludo. Bienvenido al canal Te lo leo. Autor, Ariel Álvarez Valdés. Libro, ¿Quién era la serpiente del paraíso? Y otras 19 preguntas sobre la Biblia. Capítulo 6, ¿castigó Dios a Salomón a causa de sus mujeres? Subtítulo, Dios es para todos los gustos. Cuenta la Biblia que el rey Salomón amó a muchas mujeres durante su vida, Primera de Reyes 11:1. Esto no sería raro. Puede pasarle a cualquiera. Lo asombroso es el número de ellas. Se nos dice que llegó a tener nada menos que 700 esposas y 300 concubinas, es decir, 1000 mujeres. ¿Se puede amar a 1000 mujeres a la vez? Claro que no. Lo que sucede es que, en aquella época, acumular muchas damas era cuestión de prestigio para los reyes orientales. Cuanto más nutrido era su harén, mayor reputación tenía el rey. Y, según la Biblia, entre las numerosas consortes que tuvo Salomón incluyó también mujeres de los países vecinos, moabitas, hititas, amonitas, edomitas, sidoníes y hasta la misma hija del faraón de Egipto. Estas mujeres, como es de suponer, no querían adorar a Yahvé, el Dios de Salomón, sino a los dioses de sus propios países. Y para no tener que viajar hasta allí, lograron convencer al veleidoso monarca para que les construyera templos a todos ellos en Jerusalén. Podemos imaginar el horror y el escándalo que habría significado para el pueblo de Israel ver en el corazón de la ciudad santa esos altares a divinidades extranjeras. Subtítulo, fue un castigo de Dios. Pero según la Biblia el monarca no solo construyó templos paganos, sino que, por complacer a sus esposas, llegó incluso a adorar y dar culto a los dioses extranjeros. Por eso se le presentó un día Yahvé y le dijo, por haber hecho esto y no haber cumplido mi alianza ni las leyes que te di, voy a quitarte el reino y dárselo a un servidor tuyo. Pero por el amor que le tuve a tu padre David no te lo quitaré mientras tú vivas, sino a un hijo tuyo. Tampoco le quitaré todo el reino a tu hijo, sino que lo dividiré, y una parte le quedará para él. Primera de Reyes 11:11-13. Efectivamente, cuando el rey murió, subió al trono su hijo Roboam. Entonces se produjo el cisma, un joven llamado Jeroboam se sublevó y se hizo nombrar rey de toda la región del norte. Solo una pequeña parcela del sur quedó gobernada por el hijo de Salomón. La profecía se había cumplido. Pero esta división de las 12 tribus de Israel en dos reinos distintos, fue realmente un castigo de Dios a Salomón por haber adorado a los dioses de sus esposas extranjeras. Si analizamos lo que sucedió durante su reinado podremos encontrar otra respuesta. Subtítulo, Reyes más modestos. La monarquía en Israel había nacido como una manera de defenderse de los enemigos, especialmente de los filisteos. Frente a estos, el joven Saúl organizó un pequeño ejército para ofrecer protección militar a la gente. Así se convirtió en el primer rey de Israel. ¿Y quién mantenía al nuevo gobernante y a sus soldados? La población. A cambio del servicio de defensa, el pueblo le pagaba un tributo, es decir, le daba una contribución en forma de productos agrícolas y de ciertos servicios gratuitos. Como justamente en esa época la agricultura israelita parece haber entrado en una cierta evolución tecnológica, gracias a la introducción del buey como animal de tracción del arado, los campesinos pudieron conseguir fácilmente la producción excedente para mantener al rey. Cuando le tocó subir al trono a su sucesor, David, el aparato estatal creció. En vez de voluntarios, como tenía Saúl, David contrató un ejército profesional y aumentó el número de oficiales y funcionarios. Aún así, las condiciones no variaron para la gente. Como David vivió en permanente guerra con sus vecinos, pudo mantener la corte con lo que saqueaba a los enemigos y con los impuestos aplicados a esos pueblos sometidos. Subtítulo, Justificar la monarquía. Pero cuando ocupó el gobierno Salomón, tercer rey de Israel, las cosas cambiaron. Subió al poder en un periodo de paz, ya que todos los pueblos vecinos habían sido conquistados por su padre David. Esta ausencia de guerras llevó al pueblo a cuestionarse sobre la necesidad de seguir manteniendo a la corte y a su aparato estatal. ¿Qué necesidad había ya de la monarquía si no prestaba ningún servicio a la población? Fue entonces cuando Salomón encontró una salida a este planteamiento, a cambio del tributo ofrecería al pueblo obras públicas relacionadas con la religión. El rey construiría una casa para Dios en Jerusalén, y el pueblo aportaría la mano de obra, además del mantenimiento de la corte. De esta forma, el trabajo de construcción del templo sustentaría a la monarquía salomónica. Los detalles de esta empresa aparecen minuciosamente relatados en el primer libro de los Reyes. Allí nos enteramos de que en realidad Salomón no solo proyectó la construcción de un grandioso templo, sino que le añadió una serie de edificios adyacentes.
entre los que figuraba, 1. La Casa de los Bosques del Líbano, así llamada por sus finísimas columnas de madera de cedro. 2. La Sala de las Columnas, dotada con un amplio pórtico. 3. La Sala del Trono, desde donde el rey administraba justicia. 4. El propio palacio, donde el rey vivía con sus esposas. Primera de Reyes 7:1 al 8. Subtítulo: La esclavitud del hermano. La construcción del templo llevó 7 años de trabajo, y el resto de los palacios 13. En total, 20 años de sacrificado esfuerzo. Pero el gran error de Salomón fue haber recurrido, para estas labores, a las famosas levas. Estas consistían en el trabajo forzado impuesto a los ciudadanos, los cuales en condiciones casi de esclavos tenían que trabajar gratuitamente para el rey. Muchos israelitas se vieron, así, arrancados de sus familias y organizados en brigadas de trabajos. Según la Biblia, estas eran de 3 clases: 30.000 transportaban los materiales de construcción, 70.000 los cargaban, y 80.000 picaban las piedras en las canteras. Bajo las órdenes de 3.300 capataces, los obreros trabajaban un mes y luego descansaban 2 en sus casas. Primera de Reyes 5:27 al 30. Para darnos una idea de lo que esto significaba, basta pensar que las piedras empleadas en los cimientos de los edificios medían entre 4 y 5 metros de largo, y debían ser cortadas, talladas, emparejadas y transportadas cuidadosamente por los operarios israelitas. Subtítulo: El comienzo del cataclismo. La situación empeoró cuando en las nuevas construcciones se empezó a emplear materiales y mano de obra cualificada, provenientes del exterior. Ahí comenzó la verdadera desgracia para Israel. En efecto, Salomón necesitaba madera de cedro, imposible de hallar en su país. Había que traerla de afuera. Y el monopolio de esta madera lo tenía Hiram, rey de la ciudad portuaria de Tiro. Salomón, entonces, envió mensajeros a la ciudad de Tiro para comunicar a Hiram su proyecto y solicitarle la materia prima necesaria, así como los operarios especializados para cortarla. Es difícil saber cuánta madera importó Salomón, pero ciertamente pagó bien caro por ella y por el servicio especial de carpintería. A cambio, se comprometió a suministrar provisiones y productos del campo, que eran la única riqueza de los israelitas. Por la Biblia conocemos el monto de la deuda. Hiram recibía cada año 8 toneladas de trigo y 8.000 litros de aceite. Primera de Reyes 5:25. Y el texto bíblico aclara que se trataba de aceite de oliva molida, es decir, aceitunas no aplastadas del todo, sino apenas prensadas. Esto producía un aceite de primerísima calidad. Imaginemos la cantidad que se necesitaría para obtener 8.000 litros. ¿Y quién pagaba esta deuda externa? Los campesinos, que en sus tierras se veían obligados a producir todo esto. Subtítulo: Los inspectores de impuestos. La población no solo cargaba con el abastecimiento al rey de Tiro, sino también debía abastecer a la corte salomónica. Según el texto bíblico, cada día el pueblo le entregaba a esta 12 toneladas de harina especial y 24 toneladas de harina común, lo cual en un año significaba 4.380 toneladas de harina especial y 8.760 toneladas de harina común. Primera de Reyes 5:2. Y el palacio no vivía solo de harina. El consumo diario de carne, un verdadero lujo en Israel, era de 10 bueyes bien engordados, 20 bueyes criados con pasto y 100 ovejas, aparte de los venados, las gacelas, los ciervos y las aves cebadas, de las cuales no se nos indica la cantidad. Primera de Reyes 5:3. El sufrido campesinado israelita, pues, debía mantener a 2 considerables aparatos estatales. ¿Y cómo hacía Salomón para recaudar todo ese tributo? Mediante una eficiente administración había dividido el país en 12 distritos con 12 gobernadores al frente, para que uno por mes se encargara de mantener al palacio real. Primera de Reyes 4:8 al 19. Lo más doloroso para muchos fue constatar que únicamente el territorio del norte, es decir, el territorio que después terminó separándose, estaba incluido en los distritos y, por lo tanto, en los impuestos y en las levas. La zona sur, de donde era oriundo el rey, se hallaba exenta de todo. Subtítulo: En aguas desconocidas. Cuando Salomón empezó a contactar con el rey Hiram de Tiro, su proveedor de madera, quedó deslumbrado por la intensa actividad comercial que éste desarrollaba por vía marítima, y se propuso imitarlo. Para ello, según la Biblia, construyó un puerto llamado Esyon-Geber, al sur, en el Mar Rojo. Pero los israelitas no tenían idea de la navegación. Toda su vida habían vivido en medio del desierto y desconocían los secretos del mar.
Entonces Salomón volvió a contratar los servicios de especialistas fenicios para construir naves y para que les dieran clases de marinería a los hebreos. De este modo, con las nuevas embarcaciones fabricadas con madera importada, y tripuladas por servidores de Salomón guiados por marineros fenicios, todo lo cual incrementaba el monto de la deuda externa, se inició una intensa actividad mercantil por los mares del sur. ¿Qué salieron a buscar las naves de Salomón? Oro, que no existía en Palestina, y que emplearían en la decoración del templo y del palacio real. ¿Y hacia dónde marcharon? Nada menos que hacia Ofir, una localidad hoy desconocida pero que en aquel tiempo tenía fama de contar con el metal precioso de mejor calidad. La cantidad de oro traído por la flota de Salomón es realmente asombrosa, 420 talentos, que equivalen a 15.000 kilogramos, Primera de Reyes 9:28. Pero no solo acarrearon eso, también madera de sándalo, piedras preciosas, plata, marfil, monos y pavos reales. ¿Y con qué realizaban las naves israelitas el intercambio comercial? Como vimos, Israel no disponía de otros productos que los agrícolas. Por lo tanto, estos debieron de haber sido el material de trueque utilizado para conseguir los artículos importados. La actividad marítima de Salomón, pues, significó más tributos sobre los exhaustos campesinos. Subtítulo: La soberanía amenazada. Falta mencionar otra fuente de gastos, el equipamiento militar, es decir, los carros de guerra con sus caballos. Salomón importaba los carros de Egipto y los caballos de Cilicia, en Asia Menor. Cada carro costaba al tesoro real 600 siclos de plata, y cada caballo 150 siclos, lo cual equivalía a 7 kilos de plata y 2 de plata, respectivamente. El rey llegó a tener 1.400 carros y 12.000 caballos, Primera de Reyes 10:26 al 28. ¿Cómo consiguió la plata necesaria para adquirir el equipamiento del ejército? Del impuesto a los súbditos norteños. Cuando Salomón finalizó sus obras, aprovechó las levas que tenía para ocuparlas en otras tareas. Rellenó un inmenso valle que separaba la ciudad de la colina del templo, edificó las murallas de Jerusalén, fortificó diversas ciudades, construyó caballerizas y guarniciones para sus tropas, modernizó los almacenes para los productos recibidos por el tributo y, finalmente, levantó los santuarios paganos para los dioses extranjeros de sus esposas, Primera de Reyes 9:15 al 24. Cuando todo estuvo concluido, la deuda externa de Salomón con el rey de Tiro era tan grande que no podía pagarla, y debió entregarle nada menos que 20 ciudades israelitas de la Galilea, como parte de pago, Primera de Reyes 9:11. El boato de Salomón había llevado a minar nada menos que la soberanía nacional. Subtítulo: Una costosa ostentación. Si damos crédito a los relatos bíblicos, toda esa madera de cedro y de sándalo, la mano de obra especializada, los caballos y carros de guerra, el oro y el marfil, la plata y los artículos de lujo, los monos y pavos reales, ciertamente elevaron a Jerusalén a una situación admirable y dieron mucho brillo y esplendor a la corte del Salomón. Pero significó un doloroso sacrificio para el pueblo de Israel, que tuvo que cargar con el fausto de la corte. Durante los 40 años de gobierno salomónico los israelitas se vieron expoliados y utilizados, como obreros, en la construcción de obras públicas, en el armazón de barcos y en el servicio militar, como campesinos, que aportaban para el mantenimiento de funcionarios, de cortesanos y del ejército, como agricultores, buscando rendir más para sostener el comercio exterior. A pesar del lujo, nunca en su historia Israel había sufrido tanta pobreza como en tiempos de Salomón. Pero los súbditos de Salomón jamás se quejaron. El monarca había sabido presentar también sus obras de gobierno para la gloria de Dios, y los edificios construidos aparecían recubiertos de tal nimbo religioso, que sirvieron de poderosa cobertura ideológica, garantizando el sometimiento y el sacrificio de los gobernados. Incluso el autor del primer libro de los Reyes se dejó convencer por esta ideología, ya que en ningún momento de su relato critica a Salomón por las tareas realizadas. Subtítulo: El dolor de Dios. Pero a la muerte de Salomón las cosas cambiaron. Los campesinos del norte ya no quisieron saber nada de impuestos y de servicios gratuitos, y se lo hicieron saber al sucesor del trono, Roboam. Este se negó a modificar la estructura existente y aseguró que mantendría el mismo sistema opresivo y explotador de su padre, Salomón. Fue entonces cuando las tribus del norte, las peor tratadas, las más sufridas y explotadas del reino, en una reunión realizada en Siquem lanzaron su grito de rebelión. ¿Qué tenemos que ver nosotros con el sur? Volvamos a nuestras casas. Que ellos paguen sus propias deudas, Primera de Reyes 12:16. Y se consumó el cisma.
La división del reino de Salomón, que según la Biblia tan graves consecuencias tuvo para la historia de Israel, y que jamás volvió a subsanarse, no se debió pues a un castigo divino por los templos paganos que Salomón construyó para sus mujeres, sino a la forma injusta y opresiva con que el rey emprendió la tarea constructora de los suntuosos edificios de Jerusalén. Pero nada de esto dice la Biblia. El autor del primer libro de los Reyes está encantado con el templo y no descubre nada malo en ello. Por eso, para explicar por qué Dios castigó al reino con la división recurre a la actitud religiosa desviada del monarca. Pero nosotros podemos deducir que no fue así, que fue por la falta de amor a sus súbditos. Dios no se enojó con Salomón por sus templos paganos. Porque Dios no se enoja por las actitudes poco religiosas del hombre, ni por la falta de observación técnica de las devociones. A Dios le duele cuando se hace sufrir a un hermano, cuando se le niegan las posibilidades de futuro, cuando se lo oprime, amedrenta, o explota porque son más débiles. A Dios le duele cuando, con el pretexto de la ideología religiosa, o cualquier otra ideología, se manipula la conciencia ajena para provecho personal. A Dios le afecta cuando algunos, para mantener la vida holgada de otros, deben postergar sus vidas, mientras postergan su felicidad para un mañana que nunca llega. El mismo Jesús se encargó de explicar que le duele a Dios. Les aseguro que lo que le hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron, Mateo 25:40.